Como nosotros sabemos, eh, el Estado desarrolla y lleva adelante una serie de estrategias orientadas principalmente a poder generar condiciones de competitividad o mejorar, perdón, mejor dicho, condiciones de competitividad por parte de los beneficiarios. Por parte de los productores. Esto implica necesariamente que el Estado se encargue de llevar adelante la implementación de estrategias prácticas que permitan que los productores puedan acceder a esta oferta de servicios y de apoyo por parte del Estado. Una de esas varias estrategias es la estrategia de agroideas. eh, que tiene ya una cierta data de vigencia en nuestro país y que también tiene características particulares. Eh, en esta oportunidad el temario va a consistir en hablar sobre los aspectos generales de la estrategia de agroideas, pero orientada principalmente hacia lo que es la adopción de tecnología, porque agroideas tiene otras estrategias más vinculadas a este apoyo. Agroideas es una propuesta implementada a través del Ministerio de Agricultura que busca elevar la competitividad de pequeños y medianos productores. A diferencia del Procompite, que su finalidad es la de generar la elaboración de propuestas, es decir, de planes de negocios, Agroideas lo que busca es elevar la competitividad, ¿no? Esto da más o menos a entender la capacidad del programa de poder financiar varias propuestas de apoyo que cumplan los parámetros exigidos, ¿no? Y que no esté en función a un concurso, a un proceso de selección y de descarte de algunas propuestas, ¿no? La estrategia que emplea Agroideas, a diferencia del Procompite, es un poco más amplia, ¿no? Agroideas tiene tres estrategias para apoyar a los productores. La primera está orientado a la asociatividad agraria, es decir, el apoyo a las organizaciones para su proceso de formalización. El segundo está orientado a la gestión empresarial, es decir, el, apoya el establecimiento de una estrategia de gestión de la organización con miras a alcanzar mejores procesos de vinculamiento con el mercado. Y el tercero es la adopción de tecnología, que es un tipo de apoyo centrado en la presentación de una propuesta que va a contener una serie de parámetros que garantizan un nivel de rentabilidad por parte de esta propuesta y el producto que se obtenga, y que como parte fundamental de la propuesta va a ser la innovación tecnológica. Entonces, Procompite tiene perdón, Agroideas tiene estas tres estrategias. Ahora, el marco normativo que facilita y permite la implementación de la estrategia de Agroideas es la resolución ministerial 05 del 2020, que ha modificado una serie de aspectos de esta estrategia y desde el año pasado, ¿no? Desde diciembre del 2000, perdón, desde prácticamente enero del 2024, ya está en vigencia un nuevo formato de los planes de negocio. Lo que ha cambiado en diciembre del 2023 es el formato del plan de negocios. No ha cambiado
nada de lo que estaba dispuesto en la resolución 05 del 2020. Eso se mantiene. Lo que ha cambiado es el formato, la estructura, el plan de negocios. El objetivo, entonces, es asignar recursos no reembolsables a productores organizados, en tanto que en Procompite se denominan agentes organizados, ¿no? Agentes económicos organizados. Acá se denominan solo productores. Ya está más identificado porque Agrideas, a diferencia de Procompite, se centra en el eslabón de los productores. Eventualmente podría atender algún otro eslabón, pero no es su prioridad, digamos. Y tiene estas tres estrategias que ya hemos hablado, ¿no? Ahora, ¿quiénes son sus beneficiarios? Van a ser todos los pequeños y medianos productores organizados bajo cualquier esquema asociativo permitido por nuestro marco normativo. Pueden ser entonces asociaciones con o sin fines de lucro, sociedades anónimas abiertas, cerradas, de responsabilidad limitada, comunidades campesinas, comunidades nativas, cooperativas, fundaciones, etcétera, excepto las EIRL, ¿no? Las EIRL no van a poder ser beneficiarias de esta propuesta, al menos no directamente. La IRL eventualmente podría formar parte de una organización mayor, podría ser. ¿Qué beneficios van a permitir que la estrategia de adopción de tecnología se pueda implementar? Va a ser la de la mejora de la productividad o de la producción, es decir, con la propuesta se puede orientar. ¿En Procompite puede postular una IRL? No, tampoco. En ninguna propuesta del Estado puede participar una IRL. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Es empresa individual de responsabilidad limitada. Quiere decir que si el Estado apoya una propuesta planteada por una IRL, está apoyando a una persona en específico y el Estado no puede apoyar a una persona en específico. Está prohibido. Tampoco puede apoyar a una persona natural, nada más. El Estado no puede apoyar nunca a una persona en específico con nombre propio. Es decir, el Estado no puede darle dinero a Eloy Fierro solamente porque es Eloy Fierro. Está prohibido. Sí puede beneficiar y aportar a un grupo, pero no a una persona. Eh, A ver, los beneficios entonces pueden estar vinculados a la mejora de la productividad de la producción, la mejora en la transformación de los productos, la reconversión de cultivos, mejoras en los procesos de comercialización, mejoras en la calidad del producto y también en la reducción o la optimización de los costos de producción. ¿Ya? Ahora, todos los programas tienen ventajas y desventajas y este no es la excepción. Las ventajas, primero, es que es un fondo abierto todo el año. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento del año una organización puede decidir participar de la propuesta, ¿ya? No está vinculada a criterios subnacionales, es decir, la cadena productiva en que se vaya a beneficiar o en la que vaya a desarrollarse el plan de negocios no lo decide un gobierno regional, un gobierno local. eh, Tampoco está circunscrito a territorios subnacionales, es decir, la propuesta no, no tiene que beneficiar únicamente a los productores de una provincia, de un distrito, de una región, puede ser a varios productores que están distribuidos en tres, cinco distritos, dos provincias.
más de una región, etcétera. La norma no lo impide. Eventualmente podría atender solicitudes individuales, pero esto bajo otro esquema que era la reconversión de cultivos, pero está bastante orientada, o bueno, actualmente ya no se está priorizando, no ha sido retirada de la propuesta estratégica, pero a la fecha no se está priorizando. Sus desventajas, la principal desventaja es que te exige que el total del aporte sea en efectivo, el aporte de los beneficiarios, la contrapartida. Y la otra desventaja es que atiende únicamente planes de negocios vinculados directa o indirectamente al sector agrario, ¿no? Pudiendo este ser, además del agrícola, el pecuario, también el forestal no maderable. ¿Ya? Eh, Al igual que las otras estrategias, también busca el apoyo mediante cadenas productivas, ¿no? Y igual que las otras, va a buscar también que la cadena productiva se vuelva una cadena competitiva, ¿no? Ya sabemos que la cadena competitiva es aquella que tiene la capacidad de que sus diferentes agentes o eslabones puedan responder a los cambios del mercado. Eh, a ver, su micro, por favor. A ver, Frank Mendoza, creo, Ley, no sé quién tiene su micro abierto. Ah, a ver, por favor, su micro, Lady, la señorita Lady, a ver, un favor, su micro. A ver, Lady, por favor, su micro. A ver, el lineamiento de la estrategia indica que el apoyo está orientado a pequeños y medianos productores y el Estado eh, ha establecido ya un criterio que es el de tenencia de predios para definir quiénes son considerados como pequeños y medianos productores. Ahí en la PPT pueden ver ustedes cuál es o cuáles son eh, esos parámetros, ¿no? Si es costa, deben tener menos de 20 hectáreas bajo riego. Si es sierra, igualmente menos de 20 hectáreas bajo riego o menos de 65 hectáreas en secano. Si es selva alta, 50 hectáreas es el tope y selva baja, 115 hectáreas. Pero además de eso, el Estado también va a exigir que los beneficiarios sean organizaciones de productores, es decir, que sean personas jurídicas ya formalizadas, ¿ya? Y que adicionalmente manejen lo que el Estado entiende como una unidad productiva sostenible. La unidad productiva sostenible es aquel predio de producción, aquel espacio de producción, unidad productiva, como queramos llamarlo, que tiene la capacidad de cubrir sus propios costos de producción con una parte o con el total del producto generado en ella.
¿no? Por ejemplo, tenemos una finca de X metros de área y te produce 20 unidades. Y te ha costado producir esas 20 unidades, te ha costado, digamos, 10.000 soles. Y tú decides vender las 20 unidades y las vendes por, qué sé yo, 20.000 soles. Con eso cubres tu costo de producción de 10.000 y te queda un margen de utilidad de 10.000. Podría ser que decidas vender 10 unidades y con esas 10 unidades cubres tu costo de producción de 10.000 y ya no te queda utilidad, pero todavía has cubierto tu costo de producción. A eso se llama unidad productiva sostenible. Y es el segundo criterio que el Estado va a manejar. La participación en este programa tiene dos etapas claramente definidas. La primera es la etapa de elegibilidad, que es una fase previa en la cual la organización presenta un conjunto de documentos para que el programa le indique si está en la capacidad, ¿no? O los reconoce como una organización que cumple una serie de requisitos básicos y que puede elaborar su propuesta de inversión, es decir, su plan de negocio. Y de ahí está la segunda fase, que es ya la presentación de la solicitud de apoyo. Esta es la fase en la cual se elabora el plan de negocios y se presenta para que sea evaluado y de ser aprobado se procede ya a la ejecución, implementación y monitoreo a través del financiamiento. ¿Ok? Estos son los requisitos que debe de tener la organización para poder considerar, formar o iniciar su proceso de participación en la propuesta, ¿no? Tiene que ser una persona jurídica que tenga RUC activo y habido. Sus integrantes deben desarrollar actividades agrarias y tener unidades productivas sostenibles, que ya les mencioné. El 70% mínimo de los socios debería de participar en el plan de negocios y no deberían de estar observados en el sistema financiero. Y en cuanto a los directivos, ninguno de ellos, ¿no? En los directivos sí, el 100% debería estar limpio, como se dice. Además de eso, deberían de estar empadronados en el padrón de productores agrarios de las entidades sectoriales. No deben de estar sancionados como infractores ambientales ninguno de los socios. Y finalmente, los predios deberían de poderse demostrar que son de propiedad o que son de posesión libre, ¿no? Es decir, deberían de poder demostrar la propiedad del predio a través de un título que lo permita o en todo caso a través de una constancia de posesión u otro similar. En cuanto a los montos referenciales para la participación, acá tenemos actualmente tres montos. ¿Ya? El primer monto está en el rango de hasta 125 ITs y en ese monto el programa financia el 80% del presupuesto y el 20% restante lo debe financiar la contrapartida de la organización. Luego tenemos el segundo grupo, que es, su presupuesto puede estar de 125 hasta 286 UITs. Ahí el programa financia el 70% y la contrapartida sube hasta un 30%. Y finalmente tenemos los planes de negocio con presupuesto superior a los 286 suites y ahí el programa financia el 60% del presupuesto y el 30%, el 40% restante lo financia ya la organización. Ahora, otro criterio que deben de considerar ustedes es que eh,
el programa te puede asignar hasta 4 UITs por socio. En otras palabras, si tú tienes este, 100 socios, ¿no? El programa te va a financiar máximo las 300 UITs, ¿ya? Ese es el tope que tiene el programa. No te va a financiar 400 UITs por si acaso, ¿no? No, el ingeniero dijo que era 4 UITs por socio, 100 por 4, 400, qué mentiroso el ingeniero, ¿no? El tope del programa son 300 UITs o en su defecto 4 UITs por socio, el primero que se cumpla. ¿Ya? Entonces, si en mi caso, por ejemplo, otro ejemplo, somos 4 socios o 5 socios, ¿no? Somos 5 socios y queremos pedir apoyo por un monto de 200.000 o un monto de 500.000, ¿no? Pero por directiva nos corresponde máximo por socio un tope de 4 UITs. 4 por 5 serían 20 UITs. Ese es el tope que nos asignarían. Entonces, ahí no se olviden. El tope es 4 UITs por socio o 300 UITs en total, lo primero que se cumpla. Para el proceso de elegibilidad se tienen que presentar algunos documentos, como por ejemplo la carta de presentación del expediente, la ficha de información, la copia literal de registros públicos, el padrón de socios, ¿no? Con documentos de titularidad sobre predios, posesión, pertenencia, dominio, lo que fuese. El formato E, que es la idea del negocio, el padrón de productores agrarios que guarde correspondencia con el padrón sectorial, una declaración jurada de que se cumplen todos los criterios de elegibilidad. eh, si el proyecto o el plan de negocios va a tratar sobre gestión del recurso hídrico, también se tendrá que incorporar la copia de la licencia de uso de agua. Una vez que has presentado tu documentación de elegibilidad, ¿no? Este, esta va a ser evaluada y de acuerdo a ello te van a contestar si eres declarado elegible o no. Si eres declarado elegible, te van a autorizar la elaboración y presentación del plan de negocios. De no haber sido declarado elegible, tienes todas las puertas para poder reiniciar el proceso de elegibilidad de forma inmediata incluso. No es necesario que se espere un plazo, nada de ello. Una vez que has sido declarado elegible, ya puedes elaborar tu plan de negocios y vas a poderlo presentar hasta un máximo de 90 días posterior a esa declaratoria de elegibilidad, ¿no? Para eso vas a utilizar el formato correspondiente y vas a anexar algunos otros documentos que se te indica. Eh, Hay que recordar que el plan de negocios tiene, o perdón, este es el conjunto de documentos que vas a tener que anexar, ¿no? La copia de carta de acreditación de ser elegibles, el checklist, el anexo 4 que es la solicitud de apoyo, el anexo 5 que es la declaración jurada de elegibilidad ambiental, el anexo 6 que es el plan de negocios propiamente dicho, el anexo 7 que es una declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro del plan de negocios, y el anexo 8 que es la declaración jurada de contar con activos o con recursos para el cofinanciamiento. Entonces, una vez elaborada la propuesta, se presenta, esta propuesta va a ser calificada
Ahí en pantalla están los criterios de calificación, ¿no? A la fecha son cuatro criterios, antes eran algunos más. Con la última modificación esto ha cambiado, ¿no? Hay que ver que un gran peso se le da a la parte estratégica del plan de negocios. Estas son las tecnologías que pueden ser elegibles, ¿no? Perdón, los gastos elegibles, todo lo que son bienes tangibles, ¿no? Infraestructura, equipamiento, maquinarias, vehículos, equipos, insumos, todos ellos. También pueden ser gastos elegibles, servicios vinculados a estos eh, bienes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pedimos un motocultor, el servicio vinculado sería la asistencia técnica, la capacitación en uso del motocultor. Si pedimos un invernadero, el beneficio o el servicio vinculado sería la capacitación en producción de X cultivo en condiciones de invernadero. Dentro de este rubro elegible también se pueden considerar la participación en ruedas de negocio, en ferias, ¿no? Una serie de eventos orientados a un mejor posicionamiento del producto y de la organización en el mercado. También se podría contar cubrir parte de los costos de formulación del plan de negocios, pero esto siempre consúltenlo antes de considerarlo. Además de ello, están algunos otros gastos vinculados a la oferta final del producto y del servicio, como son licencias, autorizaciones, permisos, certificaciones, etcétera, ¿no? Lo que no pueden solicitar con el presupuesto son insumos químicos, gastos para el personal administrativo, cubrir gastos fijos como telefonía, luz, internet, alquileres. Tampoco asumir gastos financieros, seguros, gastos, pago de cuotas. Tampoco se puede adquirir ningún tipo de bien de segundo uso, ¿no? Ni tampoco alquilar bienes duraderos. Por ejemplo, no pueden alquilar o dentro de la propuesta no pueden plantear el alquiler de un tractor, ¿no? En todo caso será la adquisición del tractor. Eh, Estas son las tecnologías que se pueden atender. Básicamente son todas las tecnologías de producción, todas las tecnologías de cosecha, post cosecha y también todas las tecnologías de generación de valor agregado. En cualquiera de estos, ¿no? El plan de negocios puede implementarse. Puede ser en uno o en más de uno. Ya depende de ustedes cómo va a ser ese aspecto. Eh, En cuanto al plan de negocios, sabemos que todo plan de negocios en inicio es una propuesta estratégica, ¿ya? Eso hay que tener bien presente. Todo plan de negocios en inicio va a ser siempre una propuesta estratégica. Ahora, como va a ser una propuesta estratégica, ¿no? Se va a buscar optimizar el uso de cada uno de los recursos que se cuenta. En esa misma línea de ideas, ¿no? El aspecto, el factor estratégico del plan de negocios tiene un peso en la evaluación del mismo. Siempre nosotros tenemos que partir del aspecto del lado estratégico del plan de negocios y terminar finalmente en el análisis en el aspecto económico. En cuanto a las partes del esquema actual de plan de negocio en Agrideas, que ha cambiado desde enero del 2024, ¿no? La primera parte sigue siendo el resumen ejecutivo y acá todos ya sabemos en qué consiste, ¿no? Tenemos que incorporar información precisa y relevante
donde describamos el objetivo del proyecto, del plan de negocios, qué tipo de producto se va a ofrecer y las características más resaltantes, los volúmenes del primer y del último año, y de ahí ya describen, ¿no? El presupuesto, describen también los principales rubros de gastos y terminamos finalmente describiendo los indicadores de rentabilidad, ¿no? Eso en el resumen ejecutivo. Debería eventualmente tomarnos entre 3 páginas más o menos el resumen ejecutivo. Hay que tener en cuenta un aspecto fundamental en los planes de agroideas, ¿no? A diferencia de Procompite, en agroideas la justificación o la relevancia de la cadena la van a generar ustedes, no va a ser ya generada por la entidad. En el punto 2 van a colocar los datos generales de la organización, ¿no? La razón social, su RUC, su dirección de la organización como del representante legal, la cantidad de socios que forman la organización y la cantidad de ellos que van a formar parte de la propuesta, es decir, del plan de negocio. Y tenemos que informar también sobre sus unidades de producción, cantidad de áreas o cantidad de cabezas de ganado. Este dato tiene que ser lo más transparente posible. Permite que exhibamos inicialmente ya que sí existe capacidad de aporte para la contrapartida, ¿no? Porque si acá yo pongo que tengo solamente media hectárea o 5.000 metros cuadrados y no tengo más, ¿no? Que tengo solamente 2 vacas y eso es todo lo que tengo, quiere decir que si le pasa algo a mis 2 vacas ya no tengo el nivel de ingresos que se esperaba para poder cubrir la contrapartida, o si tengo una única hectárea, si le cae una helada, ya se fue ahí, se perdió totalmente toda mi inversión, ¿no? Porque no hay otra unidad de producción que me permita recuperar. Entonces, ahí no se olviden, es importante ese aspecto y sobre todo que sean bastante honestos en describirlo, ¿no? En la parte 3 se va a definir el problema y los objetivos. En el esquema de agroideas, la definición del problema se da en un esquema tabular, ¿no? Es decir, tipo tabla. No es tipo árbol, no es tipo red, nada de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que definir cuál es el problema central, cuáles son las causas directas que lo originan y las causas indirectas, y finalmente los efectos directos, ¿no? Este es uno de los procesos más importantes porque si lo desarrollamos bien nos va a permitir definir apropiadamente también los objetivos. Recuerden que la situación de objetivos, ¿no? O la solución de la propuesta es la misma situación problemática, pero redactada o descrita en términos positivos, ¿no? Si en el problema era inadecuado, insuficiente, en la solución ya es adecuado, apropiado, suficiente y demás. Luego de eso van a definir los indicadores y metas de los objetivos específicos. Yo recomiendo que se concentren en establecer un par de objetivos específicos, ¿no? Solamente 2. Eventualmente podrían ser 3, pero cada objetivo específico va a demandar al menos de unas 3 acciones o 2 acciones en el peor de los casos. Y cada acción requiere su estrategia, su proceso y también requiere su financiamiento y otros más. Entonces, de cada uno de los objetivos tenemos que establecer su indicador y de ese indicador tenemos que establecer su unidad de medida y la línea de base, es decir, el indicador de base. Y a la par tenemos que plantear el indicador de meta. ¿Cuál va a ser la meta de ese indicador? ¿No? En el año quinto, por si acaso. Y vamos a tener cuidado porque esto de acá
Este cuadro tiene que estar relacionado con 3,2, ¿no? De acá del cuadro anterior de 3,2, de esta parte del objetivo central, nos debería de salir esta parte de los objetivos específicos. En 3,4 vamos a describir las actividades, ¿ya? Cada indicador se va a poder obtener a través de una o dos, o si quieren, más actividades. En ese sentido, mientras más objetivos específicos tengamos, más actividades. Mientras más actividades tengamos, más indicadores también vamos a requerir. De cada objetivo vamos describiendo las actividades que nos van a permitir alcanzarlos. Tienen que ser lo suficientes para poder lograr el objetivo. Además de eso, también tenemos que ir estableciendo la descripción de la actividad, en qué va a consistir y por qué es importante, ¿no? Por ejemplo, implementación de técnicas MIT es importante porque nos permite, más allá de optimizar recursos, garantizar la inocuidad de nuestro producto. De ahí pasamos a 3,5, que es el cronograma de actividades. Como ya hemos descrito nuestras actividades, acá lo que vamos a hacer es simplemente programarlas en el lapso de tiempo que consideramos que se va a requerir. Si es un año, si es 8 meses, 8 meses y así sucesivamente, ¿no? Colocamos información de cada una de las actividades que hemos establecido. De ahí pasamos al punto 4, el presupuesto. Acá nosotros tenemos que consignar los montos de presupuesto de cada una de las actividades que estamos planteando. Cada actividad tiene algún tipo de bien o de servicio vinculado. Lo que vamos a poner acá es el costo de cada uno de esos bienes o servicios vinculados para poder ir construyendo nuestro presupuesto de inversión. Luego vamos a clasificarlos o vamos a agruparlos por categoría de gasto, es decir, si son bienes o son servicios, ¿no? Y dentro de ello podemos nosotros incluso agruparlos en función a el tipo de gasto elegible, ¿no? Si es un insumo, un equipo, una maquinaria, infraestructura, etcétera. Y los vamos agrupando en ese sentido. De ahí pasamos al cuadro 4,3, donde vamos a describir las características de cada uno de los bienes y servicios que solicitemos al programa. De cada uno de ellos vamos a describir. Si es un bien, describimos sus dimensiones, características, color, etcétera, potencia y qué sé yo. Si es un servicio, ¿ya? También lo describen. De ahí pasamos, perdón, al cuadro 5, que es la organización. En este punto van a describir ustedes a la organización y cómo está estructurado de forma interna. También es importante indicarles que en este punto ya pueden ir incorporando ustedes información de las modificaciones que puedan llevar adelante en la ejecución, ¿no? A la par de esto, es recomendable también que consideren ustedes la reestructuración del esquema organizativo interno, ¿no? Que definan quién va a ser el responsable del aspecto productivo, el aspecto de comercialización, de generación de valor agregado, dependiendo de aquellos que estuviesen presentes en vuestra propuesta. De ahí pasamos a la gestión de riesgos. Acá vamos a considerar cuáles son los riesgos que podrían afectar al plan de negocios como plan, ¿ya? Acá, por si acaso, no se olviden, se tiene que plantear todo a nivel de plan. Entonces, dentro de este esquema de gestión de riesgos, van a ir identificando ustedes algunos riesgos que pudiesen impedir que la actividad, ¿no? O una actividad determinada
no se pueda cumplir. Es en este punto donde también ustedes van a poder incorporar las recomendaciones de actividades o acciones de mitigación. En 6.2 vamos a explayarnos sobre el análisis del impacto ambiental. Tenemos que establecer cuál es el nivel de impacto que va a tener nuestras diferentes actividades con el plan de negocios, pero además vamos a tener que indicar cuáles serían los indicadores sin plan de negocios y cuáles los indicadores con plan de negocio. En este punto va a ser importante, ¿no?, que nosotros podamos identificar claramente los factores ambientales que se van a ver afectados con el desarrollo de la actividad del proyecto. No todos se van a ver afectados, algunos sí, otros no, e incluso dentro de aquellos que se van a ver afectados, vamos a tener algunos que tienen mayor resistencia, mejor desenvolvimiento, etcétera. De ahí pasamos al capítulo 7, que es el análisis de mercado. Este es el otro pilar fundamental de los planes de negocio, porque a través de este vamos a poder nosotros comprender, o vamos a poder comprender lo que el mercado quiere, ¿no?, y qué características quiere. También, si prestamos mucha más atención, vamos a poder demostrar eh, que estamos en una determinada capacidad de producir bien. Entonces, el primer aspecto es la descripción del mercado. Vamos a definir cuál es el mercado, dónde se ubica, qué características tiene, qué variabilidad de productos se generan intercambio dentro de esos ámbitos y así. Un aspecto importante también va a ser describir la estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad en la práctica viene a ser la estrategia a través de la cual se garantiza que lo desarrollado del proyecto se pueda mantener operativo a lo largo de todo un ciclo. Eh, y que pueda cubrir esos costos de producción, ¿no? Por ejemplo, a través del pago de una cuota simbólica y otras formas más. De ahí pasamos al análisis de la demanda. Cuando analizamos la demanda, lo primero que nosotros tenemos que considerar es definir la población que está presente en esa demanda. Luego de eso vamos a establecer nosotros cuál es el porcentaje de población que efectivamente está interesada en nuestro producto. No todos van a estar interesados ni tampoco tendrían por qué estar. ¿Ya? De ahí pasan, perdón, en este análisis de la demanda, lo primero que van a hacer es segmentar a la población por grupos etarios, luego lo van a segmentar por eh, población económicamente activa, de acuerdo a parámetros socioeconómicos, también a aspectos emotivos, ¿no? La idea es que se vaya generando, se vaya construyendo un padrón que nos permita a nosotros tener una mejor gestión sobre huéspedes y otros. Entonces, nosotros vamos a definir quién es o cuánto por ciento de todo el mercado es nuestro mercado objetivo. Una vez hecho eso, ya vamos a definir luego ya la población. Para eso tenemos que tener claro
qué localidad o qué localidades van a ser consideradas como centros de comercialización. A través del CIRTOT vamos a descargar la información poblacional de estas localidades y con eso vamos a elaborar nuestra proyección, ¿no? En el análisis de la oferta, vamos a calcular la oferta que tenemos nosotros del producto, pero sin desatender que hay otras, nada, etcétera, que también tienes. Además de ello, en este análisis de la oferta, ¿ya? Nosotros vamos a poder conducir algunas situaciones particulares que nos permita determinar cuál va a ser el nivel de porcentaje o la participación porcentual de la organización en ese mercado. De ahí vamos a realizar también el análisis de precios. Si bien es cierto, una de las condiciones para poder beneficiarse de esta estrategia es tener un articulador comercial identificado. Nosotros vamos a poder también considerar acá, dependiendo de la situación, trabajar y hacer nuestra proyección de ventas con el precio promedio del mercado local o, en todo caso, con el precio que nuestro articulador comercial se está comprometiendo, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, cuando elaboran un plan de negocios, lo hacen bajo un conjunto de supuestos que sí o sí tendrían que hacerse realidad y también sí o sí en el plazo que está considerado. Eso va a permitir, va a garantizar que se puedan alcanzar los ratios financieros. Luego pasamos a ver el marco regulatorio. Un aspecto fundamental de todo plan de negocios es que tiene que estar alineado, tiene que estar adecuado con la normativa vigente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros algunos aspectos del marco regulatorio, ¿no? El tipo de empresa, si es que hay alguna normativa que sea más flexible, el aspecto tributario, lo mismo, en los aspectos normativos del mercado, se tiene que verificar si así nada más se puede colocar en el mercado y si hay solo un lapso de gracia, etcétera, ¿no? Y finalmente, algunos otros aspectos normativos. Luego pasamos a la verificación de las características del producto. Acá en este cuadro vamos a describir nosotros las distintas características del producto, ¿ya? Y, perdón, de las actividades del producto. No de todas ellas, por cierto, ¿ya? De algunas nada más. Podría ser las de primer y segundo rango, ¿no? Y las restantes pues se acompañarían con eso. Eh, Acá tienen que plasmar ustedes todas las innovaciones y todo lo que creen que van a gestionar, que van a lograr, etc. De ahí pasamos al capítulo 8, que es la evaluación económica y financiera. Lo primero que tenemos que elaborar en 8.1 es el plan de producción, ¿no? El plan de producción tiene que estar comprendido para el periodo de un año, ¿ya? Y también no se olviden que en el plan de producción ustedes tienen que definir claramente si el 100% de tu producto es colocable en el mercado o lo que sucede comúnmente es que hay un porcentaje, ¿no? Una vez que tenemos nuestro plan de ventas del primer año, pasemos al plan de ventas del segundo año, ¿no? Al igual que en el anterior, se tiene que elaborar de forma individual. Acá lo que van a colocar ustedes son la cantidad de productos que se va a vender de una calidad, de la calidad 2, de la calidad 3, etc. Luego de eso pasamos al cuadro 8.3, donde vamos a establecer el presupuesto de todo el proyecto, ¿no? Para eso nosotros vamos a dividir en tres rubros. El presupuesto, que está relacionado a todos los gastos de inversión, los costos de producción y los costos operativos, ¿ya? Estos costos van a estar orientados a cubrir las necesidades de transporte, traslado de algunos integrantes, ¿no?
De ahí pasamos al detalle de cofinanciamiento. En este punto es donde vamos nosotros a distribuir apropiadamente los recursos. Eh, no se olviden que el cofinanciamiento le corresponde a todos los integrantes del grupo. Acá no vale que yo ya me salí, así es que ya no soy responsable, ¿no? No sucede así. Acá todos son responsables hasta que se cumpla. Acá no se olviden que la distribución porcentual tiene que ser 60-40, 70-30 u 80-20, ¿no? Y tiene que ser en efectivo, ya no puede ser en bienes valorizables, ya eso ya quedó en el olvido. Eh, y de ahí pasamos a 8.5, que es ya empezamos a ver los procesos de evaluación del proyecto o del plan de negocios. El primero es a través del estado de resultado de ganancias y pérdidas, que nos va a ofrecer al final un dato relacionado a la productividad del cultivo, de la plantación, etcétera. Eh, en el cual se van a ir disponiendo los diferentes tipos de activos, las ventas, etcétera, que tiene la organización. También, después de ello, se va a ver el flujo de caja económico, ¿no? Tanto en las situaciones con plan como sin plan de negocio. Es a través de este esquema de flujo de caja que vamos a poder determinar nosotros los indicadores de rentabilidad, el BAN, el TIR principalmente, ¿no? Eh, Un aspecto relevante de este punto es que ya tendríamos que tener nuestros escenarios, ¿no? El escenario sin plan de negocios y el escenario con plan de negocios. Esto con la finalidad de generar un valor incremental que es con el que se van a realizar los diferentes cálculos. Entonces, en este flujo de caja, además de los ingresos propios de la venta del producto, vamos a considerar también algunos ingresos adicionales de algunos tipos específicos de familiares. En cuanto al estado de ganancias y pérdidas, estaba olvidándome, ahí tienen que verificar que en todos los años haya una utilidad porcentual positiva, ¿ya? No puede haber nunca una utilidad porcentual negativa. En flujo de caja es lo mismo, ¿no? El BAN tiene que estar alrededor del monto de inversión más un 50%. Eh, no me he percatado, ¿no? Pero sabemos pues, que está sumamente bien resguardada. En el flujo de caja también tienen que verificar ustedes que todos los años, incluido el año cero, el año de control, tengan un flujo de caja económico, ¿no? Porque eso quiere decir que cubre sus costos de producción, pues, de alguna forma. Si le ponen que no cubre, ¿no? Están indicando que debería de permanecer en un determinado grado. No se olviden, hasta este punto tienen que elaborar costo de producción con proyecto, sin proyecto, gastos con proyecto, sin proyecto y demás. De ahí pasamos al flujo de caja incremental. Como les había manifestado, de muchos de estos productos alimenticios de larga duración eh, se encuentran sometidos a procesos que garanticen una mayor permanencia en vitrina. Sin embargo, ¿no? Hay algunos parámetros que se les tiene que ir explicando. El primero es que eh, se van a hacer los cálculos restando los dos flujos anteriores, es decir, el flujo económico y el flujo sin plan de negocio y el flujo económico con plan de negocios. Eh, Van a restar ambos, ¿no? El flujo de caja económico con plan de negocios menos el flujo de caja sin plan de negocios y el saldo va a ser el flujo de caja
que va a ser considerado que es el resultado del esfuerzo del Estado. ¿Sí? Mientras el TIR esté más cerca, esté en el 30 y 40%, en el punto de equilibrio, ¿no? Deberían estar entre el segundo y tercer año más. No se olviden que el ban económico se va a calcular en función a el flujo incremental. Entonces, ya cuando vamos a determinar nosotros los indicadores de rentabilidad, no hay que olvidarnos, tenemos dos principales, ¿no? El BAN y el TIR. Los criterios de aceptación de cada uno de ellos ya se han ido explicando. Pero además de eso, en el esquema de agroideas también se va a tener que generar el análisis de sensibilidad. Es una sensibilidad que puede ser incluso bidireccional, ¿no? Que nos permita definir en qué momentos la inversión va a perder niveles de rentabilidad, ¿no? Para que se puedan tomar una serie de medidas y se reorienten actividades para garantizar esa prosperidad, ese soporte. Luego tenemos ya finalmente los anexos. En los anexos deben de consignar ustedes toda información relevante que dé testimonio o que justifique los diferentes actuados por parte del proyectista, ¿no? También tiene que estar la identificación y riesgo de prevención y mitigación de desastres, las cotizaciones, todas las cotizaciones, estas tienen que estar con una vigencia hasta de 30 días, 20 días, pero si hay un análisis, si hay apoyo con fertilizantes, tiene que presentar su análisis de suelo. Eh, si el proyecto, el plan de negocios interviene sobre el recurso hídrico, tienen que contar con la licencia, la autorización del ALA. Sin esa no se puede emplear, sin incurrir en falta, ¿no? Luego van a trasladar algunas cartas de intención de compra, van a consignar también la versión digital del plan de negocio, a todo detalle, ¿no? Con planos y todo lo demás. Hay veces, no sé si es por incomodar, ¿no? Pero te pasan la PPT sin ningún tipo de data. Eh, Luego van a considerar también el costeo del expediente técnico, si es que este fuese necesario. Por lo general es necesario cuando el eje del proyecto se centra en una infraestructura. Entonces, no hay que olvidarnos de tener los siguientes anexos. En cuanto a los anexos, también me estaba olvidando, ¿no? Hay un anexo que es un pericote que anda por. Ah, tienen que incorporar también las cartas de intención de compra-venta, ¿no? Ahí se tiene que exhibir cuáles son los volúmenes y los precios que van a adquirir. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver.